Le decía que a partir de las 6 de la mañana ya estaría abierta esta frontera de las 4 que estaban cerradas en el país. Voy a saludar con gusto esta mañana a David Figueroa Ortega, representante del gobierno de Sonora en Arizona. David, buenos días. Hola Karina, muy buenos días, feliz año para ti y por supuesto para todos tus radioescuchas. Feliz año, muchísimas gracias por recibir esta llamada. Platíquenos ya, a las 6 de la mañana se reabriría esta garita de Lukeville, Sonoita. Compártanos, por favor. Efectivamente, Karina, así fue. A partir de las 6 de la mañana inició la operación con normalidad, este cruce fronterizo entre Sonoita y Lukeville. Hay que recordar que a partir del 4 de diciembre pues estuvo cerrado temporalmente por parte de las autoridades de CBP, una decisión pues que tomaron ellos de una manera unilateral, una interrupción abrupta de este cierre del cruce fronterizo. Afortunadamente hoy a las 6 de la mañana fue reabierto nuevamente, se ha restablecido el cruce normal de personas y bueno, de productos que cruzan por este puerto fronterizo. Sí, ¿cuál es la importancia de esta garita, de esta frontera, pues, David? Pues es muy importante, si bien es cierto, Karina, es una posición remota, Sonoita, Lukeville, es importante porque es el cruce fronterizo que conecta a Puerto Peñasco con Phoenix. Sí. Recordemos, con Arizona en general, pero mayoritariamente con la zona de Phoenix. Recordemos que pues Arizona, pues su playa más cercana es precisamente Puerto Peñasco, y esto hace que exista una interacción muy dinámica entre Arizona y Puerto Peñasco, de tal suerte pues que el turismo de Puerto Peñasco pues mayoritariamente es de Arizona, y muchos arizonenses viven en Puerto Peñasco, muchos arizonenses hacen negocio en Puerto Peñasco, y cuando se decidió este cierre abrupto por parte de CBP, pues bueno, hubo una gran afectación a la economía, a estas interconexiones pues sociales, culturales, al Carreteras, intercambio ¿no? de bienes y productos, exactamente, entre Sonora, entre esta zona de la frontera entre Sonora y Arizona. Así es que, pues bueno, la decisión de la reapertura, Karina, es muy positiva, es una buena noticia, es una buena forma de iniciar este año para toda esta región fronteriza. A ver, la mayoría, bueno, de las personas que vienen de Arizona a Sonora cruzan por esta garita y viceversa. Escuchamos varias declaraciones. Funcionarios hasta de turismo decían que no hubo afectaciones, otros decían que sí. Y bueno, esto duró un mes. ¿Se tiene idea de las afectaciones que hubo por este cierre? Sí, ¿O hubo contabilizadas estas afectaciones? Pues mira, no hay, Karina, yo no quisiera entrar en una cifra cerrada, Uh-huh. pero sí fluctúan todos los indicadores. Por ejemplo, si bien es cierto es temporada baja, me refiero al tema de turismo, sí hubo una disminución comparado con diciembre de Del año un pasado. año anterior, sí hubo una caída en las reservaciones y en la ocupación hotelera. Otro dato que también refleja que hubo un daño económico es pues, el sector comercial. El sector comercial tuvo una caída significativa porque no había derrama económica, no había circulante en Puerto Peñasco. Todo esto ocasionado pues por este intercambio tan dinámico que se tiene a diario entre los dos estados. Entonces, sí hubo una afectación económica y hubo una afectación también, hay que decirlo, Karina, una afectación en esas interconexiones sociales que existen, pues lazos familiares que existen entre ambos lados de la frontera, porque pues no nada más compartimos frontera, compartimos destino Sí. y compartimos familias incluso. Entonces hubo mucha afectación. Del lado de Arizona, lo que mucho escuché es ciudadanos americanos que hacen negocio en Puerto Peñasco y que viven en Puerto Peñasco, pues era para ellos una gran afectación tener que tomar posiciones remotas para poder llegar, es decir, irse por San Luis Río Colorado o por Nogales, pues incrementaba al menos 2 o 3 horas de viaje para poder llegar a su destino. Y hubo una afectación económica para ellos también. Por eso Arizona, la gobernadora Hobbs, alzó la voz rápidamente también. Y acá del lado de Sonora, pues bueno, el liderazgo del gobernador Durazo
se hizo presente desde el primer momento que se anunció el cierre. Recordemos, Karina, que se anunció 2 días antes de cerrarse. Sí, como el 1 de diciembre, ¿no? Más o menos. Exacto, el 1 de diciembre y el 4 de diciembre fue cuando digamos, se cerró el cruce fronterizo temporalmente, ¿no? Entonces, creo que aquí lo relevante es cómo el gobierno local, sin ser un problema local, sin ser una decisión de parte de México, sino fue una decisión unilateral del gobierno norteamericano, pues bueno, el gobierno del gobernador Durazo se activó inmediatamente para poder empujar y lograr las condiciones de esta reapertura que hoy tenemos. A ver, ¿y cuáles son las diferencias que vamos a encontrar a un mes? Porque, bueno, el problema o el argumento más bien de las autoridades de Estados Unidos argumentaban que era por todo las condiciones migratorias y la falta de personal y demás, particularmente en este cruce fronterizo. ¿Qué diferencias vemos a un mes? ¿Se solucionaron las necesidades o cuáles son las diferencias que veremos o hay a un mes de este cierre? Pues mira, Karina, yo creo que el cierre nos hizo o nos ha hecho ver una realidad. La realidad que tenemos enfrente es que esta crisis humanitaria por los flujos migratorios pues es una crisis muy compleja, que no se va a resolver con un cierre abrupto de un cruce fronterizo. Es más, si tienes una problemática, acrecentaste la problemática al interrumpir los cruces de personas y de bienes en una frontera de esa manera abrupta. Entonces la reflexión que nos deja es, si tienes un problema, no lo vas a resolver creando uno nuevo. Es decir, creo que esa es una gran reflexión que tenemos. Segunda reflexión es que ninguna decisión unilateral, Karina, nos va a llevar a buen puerto. Aquí es necesaria la colaboración, la comunicación fluida, que esto ocasionó la visita de alto nivel que se dio de 3 funcionarios norteamericanos con el presidente de la República para poder abordar precisamente estos temas y poder trabajar de una manera coordinada en la atención pues al fenómeno migratorio que estamos viviendo acá en México y en Estados Unidos. Así es que, ¿qué cambió? Yo te diría, lo que cambió es que creo que estamos entendiendo hoy esa necesidad urgente de trabajar de una manera coordinada y de tomar decisiones de una manera con una manera de colaboración, Karina, no de una imposición, sino de colaboración. Sí, porque tanto compete, obviamente hay responsabilidad del gobierno estatal, federal, del gobierno de México, de la autoridad y de las autoridades migratorias, como también pues tiene que haber un consenso o una coordinación con las autoridades de Estados Unidos. Finalmente, cientos o miles de migrantes tienen como objetivo, intención o están ahí parados precisamente esperando al cruce. Hablamos también del tema de comercio, de turismo, que por cierto afecta, pero el problema en sí o el argumento era el tema migratorio, ¿no? En un inicio. Por eso yo decía, ¿hay alguna mejora, algún acuerdo? ¿Cómo se va a trabajar en esta frontera, particularmente en el tema migratorio? Si había alguna novedad, si usted como representante del gobierno de Sonora en Arizona tenía conocimiento de esto, de estas pues buenas nuevas que pudiéramos tener en el tema migratorio, porque finalmente ese es el problema, ¿no? Sí, y es un tema, como bien sabes, Karina, es un tema de competencia federal. Evidentemente, los gobiernos locales pues no pueden voltear hacia otro lado. Hay que colaborar y hay que entrar al tema. Aquí, ¿qué cambia? Cambia que se adelgazaron los flujos migratorios en la zona. Se adelgazaron porque el gobernador, desde que inició este tema o el anuncio del cierre, implementó un programa y una acción de aumentar la capacidad operativa del Instituto Nacional de Migración. Llegaron 60 nuevos elementos del Instituto Nacional de Migración a Sonora. El gobierno de Sonora puso a disposición 30 elementos estatales para colaborar con los funcionarios federales. Se aumentó la capacidad pues operativa de camiones, etcétera, para poder adelgazar los flujos migratorios que se estaban presentando en la región. Así es que, pues bueno, la combinación del esfuerzo local con el gobierno federal, en el caso de México, ha ayudado mucho a que esto pues se logre una reapertura y se logre pues
restablecer el cruce normal Sí. que se tenía por Sonoita y Lubbock. Tengo que preguntarle esto porque en hechos pues no aislados sino constantes hemos visto el tema de seguridad. Un empresario americano que fue herido de bala ahí en una agresión entre organismos delincuenciales. Está el tema de una familia que platicábamos ahorita de Puerto Rico que visitaban Puerto Peñasco precisamente y se dirigían a la garita de Nogales y demás. ¿Su opinión sobre estos temas de seguridad o inseguridad más bien en el estado y esta región? Y sobre todo, ha habido alertas de Estados Unidos a no visitar nuestro estado, nuestro país, por el tema precisamente de inseguridad. Me imagino que tiene conocimiento de estos hechos porque pues ocurrieron Por supuesto. recientemente. Por supuesto, Karina, todos los hechos de violencia siempre serán lamentables y, por supuesto, son hechos que quisiéramos que no se presentaran nunca. Pero en este tema en particular hay una coordinación muy estrecha entre los dos gobiernos de Arizona y Sonora, específicamente el mecanismo que tenemos de colaboración con la Sonora Estados Unidos ha hecho que las autoridades, en este caso la Secretaría de Seguridad de Sonora, con la contraparte en Arizona, siempre se están compartiendo información, están colaborando, tienen una comunicación fluida y pues bueno, afortunadamente esos mecanismos ayudan mucho a plantear lo que es verdaderamente la realidad, porque hay que recordar, Karina, que de repente sí hay algunas alertas que son desproporcionadas y en eso, pues bueno, afortunadamente hay una buena colaboración y una buena coordinación entre la Secretaría de Seguridad de Sonora compartiendo información fluida con las autoridades norteamericanas del lado de Arizona. ¿Desproporcionadas? ¿A qué se refiere, David? Me refiero, Karina, que de repente hay un hecho violento muy lamentable, siempre, cualquier hecho violento es lamentable, pero de repente hay una sobredimensión de una problemática y eso tenemos que ponerlo siempre en un contexto de realidades. ¿Y este es el caso? ¿Le parece? ¿Le parece que este es el caso? No. A ver, Karina, no nos salgamos de contexto, Ajá. por favor. No, es que quiero saber a qué se refiere Sí, con desproporcionado. me refiero a que de repente hay una nota o alguna nota que pareciera que esa es la vida diaria de México o de Sonora, y no lo es. Me ha tocado mucho del lado americano poder platicar estos temas. De repente el norteamericano piensa que si cruza hacia México le va a suceder eso, ¿no? Y eso hay que tratar siempre de decir, miren, sí, son hechos muy lamentables, se está trabajando en eso, en que no deben de suceder y siempre serán lamentables. Pero eso no es la constante de Sonora, ni es la constante de México. Sí tenemos problemas y hay que aceptarlos con mucha objetividad, pero no es la constante, ¿no? Es eso a lo que me refiero, que de repente se sobredimensionan algunos hechos, me refiero del lado americano. Yo le puedo contabilizar, David, ¿no? como 4 o 5 casos que hemos dado pie y de los que hemos dado pie estos últimos días y que tienen que ver con personas originarias, residentes de Estados Unidos que están viajando, que vienen para acá, la persona de Utah que iba a Michoacán que fallece, que hubo heridos, la familia que venía de Mexicali cruzó también por este tema de Sonora, que particularmente no venían de Estados Unidos, pero que sí, este empresario estadounidense, esta familia de Puerto Rico, es decir, por lo menos en los últimos días van 4 o 5 casos, por eso es mi pregunta, y saber su opinión y si particularmente ahorita se está trabajando en coordinación o están haciendo algo, porque en este mes de diciembre, con el cruce de paisanos y demás, pues ha habido algunos inconvenientes y sobre todo con el cruce también de la frontera, porque como usted lo explicaba, estaba cerrada y lo que es habitual cruzar por Lubbock, Sonoita, para quienes visitan Puerto Peñasco, que es el turismo, generalmente de Estados Unidos, pues tenían que tomar otra ruta que tomaba más tiempo y que probablemente, bueno, a lo mejor era menos segura que la que normalmente tomaban. Por eso es mi pregunta y porque pues usted es el representante allá, usted está allá y también tiene la percepción y por supuesto que la encomienda de dar garantías o de promover la seguridad del turismo, pero pues también hay que ser realistas de lo que ha ocurrido. Por eso es mi pregunta, ¿no? Ese es el contexto. Le entiendo perfectamente, Karina, y créeme lo que la coordinación que existe es una muy buena coordinación. Tan es así, Karina, que se comparten los índices y los indicadores de lo que tenemos en el aspecto de seguridad de parte de Sonora y de parte de Arizona. ¿Y hay garantías, David? ¿Hay garantías ahorita para que visiten el turismo de Estados Unidos? ¿Cree usted, de acuerdo a lo que ha pasado?
Mira, Karina, por supuesto que hay garantías. Que sucedan sucesos como estos, muy lamentables, por supuesto, no significa una generalidad, Karina, que eso es lo que Ok. te decía hace un momento. Hay que cuidar eso porque de repente queremos encuadrar un suceso muy lamentable y queremos generalizar que todo va a suceder así, y no es así, Karina. Sonora tiene una estabilidad. En Sonora hay índices de inseguridad, por supuesto que los hay, como también los hay del lado americano, por cierto, también los hay. Es decir, hay garantía para poder visitar Sonora, por supuesto que lo hay, y no podemos, por estos hechos muy lamentables, por supuesto, no podemos generalizar, Karina. Muy bien, bueno, lo vamos a dejar ahí la entrevista. Esto es con relación pues al tema de la garita y de esta reapertura que desde las 6 de la mañana ya esperaban algunos vehículos también ahí en esta garita de Lukeville, Sonoita, y por supuesto el tema en materia de seguridad y bueno, de las garantías que existen o no en el estado en relación pues a los turistas o a los paisanos que vienen o van o regresan en este periodo también vacacional. Muchísimas gracias, David. Le mandamos un abrazo y le deseamos un excelente 2024. Gracias a ti, Karina, y por supuesto a todo tu auditorio. Lo mejor para este naciente 2024. Igualmente, saludos. Ahí está David Figueroa Ortega, representante del gobierno de Sonora en Arizona.